Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Bien, y ya estamos de vuelta a nuestra segunda parte del programa, segunda parte en la cual tenemos la oportunidad de saludar a la gente querida que nos acompaña a través de nuestros distintos medios de comunicación internacionales, comenzando con Radio Cumbre 101.9 FM desde el estado Barinas en Venezuela, también a través de Musical FM desde Ciudad Guayana, también en Venezuela. En los Estados Unidos enviamos un abrazo a nuestra gente de Fusión 90.7 FM desde Houston, Texas, también a nuestro equipo, nuestro canal de televisión digital CNC Florida Central, y en el viejo continente a nuestra gente de Ideal Radio FM desde Málaga, España. Hoy en América es Noticia colocamos en Bajo la Lupa a... Bien, y continuamos con la crítica situación venezolana. Ya no se habla de crisis solamente, ya se habla realmente del tema humanitario. Se cuenta más bien en términos de muertos, en términos de heridos. Es una realidad en términos de cuál es la necesidad de apoyo que tiene el pueblo venezolano para lograr lo que tanto han deseado, que tiene que ver con el tema de la libertad, con el tema de la democracia. Por ejemplo, fíjense que Luis Almagro, secretario general de la OEA, ha dicho que la comunidad internacional no dejará impune la farsa en Venezuela. Y es que este es otro elemento que se diferencia de lo que ocurrió anteriormente con la crisis venezolana. ¿A dónde voy? Hoy día, bajo el escenario que está planteado en Venezuela, puede haber elección de lo que sea, puede ganar quien sea, y absolutamente ninguno de los principales países de la comunidad internacional, de los grandes países de la comunidad internacional, van a reconocerlos como autoridades legítimamente constituidas. Esto, por supuesto, genera un problema de gobernabilidad, no solamente dentro del país, sino también fuera del país. Porque ¿cómo hago para negociar tratados internacionales? ¿Cómo hago para tener representación diplomática por ante los distintos cuerpos políticos internacionales? ¿Cómo hago, por ejemplo, para renegociar la deuda externa venezolana? ¿Cómo hago para conseguir apoyo internacional en términos concretos? Bueno, no lo puedo hacer. Y no lo puedo hacer. Si vamos al micro, podemos ver lo que está ocurriendo con Tarek William Saab. Este hombre es fiscal solamente en el Ministerio Público. Es fiscal solamente en aquel espacio geográfico que le ha designado la Asamblea Nacional Constituyente. Y resulta que puertas afuera, la fiscal sigue siendo Luisa Ortega Díaz, sin pretender beatificarlo. Ustedes saben que particularmente yo tengo una visión muy clara de cuál es la posición de esta señora. Estoy muy claro en que ella sin duda alguna tendrá que ser juzgada también por lo que pues haya cometido. Pero independientemente de su condición profesional y humana, internacionalmente sigue siendo la fiscal de Venezuela. Entonces esto se ve en lo micro y se va a extrapolar a lo macro. Entonces tenemos a Almagro insistiendo en, por ejemplo, el tema de que la comunidad internacional no va a dejar impune la farsa que pretende instalar la cúpula del poder en Venezuela. Además diciendo, entre otras cosas, que una resolución de la Eurocámara explicó que si la situación de los derechos humanos persiste, deberán contemplar otras medidas incluidas contra la petrolera estatal PDVSA. Es que digamos que se ha ido escalando poco a poco la conflictividad internacional también. Y se ha ido escalando en la medida en la que no se han conseguido cambios de fondo, de base, de estructura para democratizar el problema. Para democratizar el país, mejor dicho. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué está haciendo la comunidad internacional? Bueno, definitivamente vamos a tener que escalar con los recursos con los que contamos. Y uno de ellos tiene que ver con el tema petrolero. ¿Por qué con el tema petrolero? Bueno, porque sencillamente Estados Unidos tiene la capacidad de comprar petróleo de contado a Venezuela. Y no solo comprar petróleo de contado a Venezuela, sino además venderlo refinado otra vez a Venezuela. Esto indica, por supuesto, que más allá de las sanciones personalísimas y las sanciones en términos de negociación de bonos de la deuda externa venezolana, tanto en Estados Unidos como en Europa, como en Canadá, también en términos concretos, en Venezuela se puede casi que inmediatamente cerrar el grifo de los dólares que le ingresa
producto de las negociaciones entre Estados Unidos y Venezuela. Siempre lo hemos dicho, una de las grandes críticas que había en torno a la diplomacia norteamericana era que no tocaban el tema petrolero, porque por supuesto les afectaba. Igual en el caso de Venezuela, tanto que habla del imperio y todo lo que siempre han dicho, y nunca han hablado ni han amenazado a Estados Unidos con dejar de venderle petróleo. Había como una especie de acuerdo tácito de no tocar este tema. Pero ante tal situación, no sabemos si tiene que ver específicamente con la impronta del gobierno de Donald Trump. Pues todo esto ha cambiado y ahora estamos viendo cómo en concreto ya se está... Una de las principales metas del viaje de Tillerson a América Latina era justamente estudiar con los principales países de influencia el impacto que había en términos de esta posible sanción, en términos del embargo a Venezuela, el embargo petrolero. Bueno, ya se ha reunido con el presidente argentino, se reunió con el presidente colombiano, está reunido en este momento con México y con Canadá, y en todos los casos han hablado exactamente del mismo punto. ¿Cuáles son las acciones concretas por parte de la comunidad internacional para sancionar un régimen, para ayudar al pueblo venezolano que con el apoyo internacional logre, ya lamentándolo mucho, debo decirlo, poco a poco, no es un tema de la noche a la mañana, no es una fórmula tan sencilla, pero salir de este sistema que ha conculcado completamente sus derechos. A ver, voy a incorporar los comentarios, me disculpan que me quedé pegado en esta segunda parte. Por ahí, a ver, voy un poco más atrás, creo que vi a Andrés Camacaro por allí, quería saludarlo. Dice Carlos Eduardo Marcic, dice, concuerdo contigo, Vladimir, los venezolanos debemos crecer y fundar una nueva patria. Alfredo dice, no me gusta la mención de la Corte Penal Internacional porque solo investigará los delitos del 2017 y no los del 14 ni los del 18. Interesante punto, Alfredo Guillén, la verdad es que te agradezco que estés tan activo, porque justamente ahora vamos a entrar a tocar el tema de la Corte Penal Internacional. Y aunque entiendo y comparto tu punto, y habría que ir mucho más atrás, no solamente quedarnos en el 14, hay historia reciente venezolana que hay que destacar, lo importante es que se está haciendo historia otra vez, porque se está pasando un examen a Venezuela por parte de la Corte Penal Internacional, que podría, ahora sí, en términos concretos, abrir un expediente y llevar tras la justicia a todos estos individuos que eventualmente van a dejar de gobernar. A ver, Carmen Julia está por allí conectada con nosotros. Pedro dice, ahora no hay más nada que hacer, solo la calle y un movimiento de desobediencia civil con paro cívico programado, invitando a todo militar que se sienta venezolano aún. Oilda nos dice, la lucha es adentro y afuera. La gente de trámites responsable dice, nadie lucha desde afuera. Pedro dice, la aplicación de un boicot a las elecciones con la abstención más grande de toda la historia venezolana. La lucha es desde adentro, no me van a caer a coba. Interesante este punto. No tengo tu nombre, solo dice trámites responsables Barinas, pero te agradezco enormemente este punto. Porque ¿sabes qué? Estando dentro de Venezuela, una de las principales críticas, y me gustaría que hablemos de este tema, ¿no? Todos abiertamente, siempre que estemos con respeto, todos podemos opinar lo que querramos. Una de las críticas era el silencio de la comunidad internacional. Que estábamos solos, que el régimen nos mataba, nos apresaba, y absolutamente nadie hacía nada. Hoy día, la acción de los venezolanos dentro del país, que salieron a arriesgar sus vidas a principios del 2017, murieron 130, más de 4.000 heridos, cientos de detenidos, levantó las alarmas. Los principales actores de la lucha por la libertad en Venezuela están en el país. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero eso no significa de ninguna manera que la lucha desde afuera no tenga ningún valor. Ahí es donde no estoy de acuerdo. Porque toda lucha que procure la reconstrucción de un país, sea dentro, sea afuera, sea menos o sea más efectiva, pues suma. Todo suma.
Por eso es que, particularmente viendo las cosas ahora desde afuera, me tocó verlas hasta el 2014, no es que tengo aquí 50 años. Hasta el 2014 las veía desde adentro, ahora las veo desde afuera. Considero que, insisto, los que están en la vanguardia son nuestros hermanos venezolanos que están en el país, dejando el pellejo, tratando de conseguir algo para poder comer, y mientras que lo hacen, saliendo a las calles a protestar, reclamando sus derechos, organizándose, buscando cómo solucionar el problema del país. Pero desde afuera, las comunidades de venezolanos en el exterior, las comunidades hispanas, porque no solo venezolanas, hispanas en el exterior, están organizándose. Y tanto ha sido así que hemos tenido la oportunidad, y digo hemos porque yo soy uno de los que ha tenido la oportunidad, de reunirse con autoridades en distintos países, en mi caso en Estados Unidos, para denunciar y para manifestar nuestro apoyo y nuestro agradecimiento a las autoridades que se han levantado y han dicho, ya basta, nuestros países tienen que hacer algo. Para muestra un botón, Maduro quiere ir a la Cumbre de las Américas en Perú. Y mientras el gobierno de Perú se debate si le retira la invitación o no, no solo venezolanos, sino además peruanos también están organizando protestas masivas para boicotear la visita de Maduro a Perú. Entonces, es el momento de unirse. No es el momento de tirarse unos a los otros. Y que si tú estás adentro, si tú estás afuera, nadie está. En todo caso, el punto clave aquí no debe ser quién lleva la batuta y quién es el héroe de la película. Aquí lo único que queremos, los que están adentro y los que estamos afuera, es que Venezuela sea libre nuevamente. Es que tanto ustedes como yo tengamos la oportunidad de regresar a nuestra casa, a nuestro hogar, a oler nuestra tierra, a disfrutar, a saborear nuestros sabores, nuestros gustos, completamente, en libertad, en la posibilidad de soñar. Yo siempre lo digo, una de las cosas que más extraño de mi vida cuando estaba en Venezuela era estar en un salón de clases y dictar clases a mis alumnos de la Universidad Católica. Y no cambio por nada del mundo mis 10 años de docente universitario, no lo hago. Y una de las cosas que más le reprocho al régimen fue el conculcar no solamente los derechos de los docentes, que hoy día te ganan si acaso $3 mensuales, sino además el de tanto estudiante que tenía sueños de hacer crecer su país y que hoy día no lo tiene como escena, no lo tiene ni siquiera en su imaginario. Esas son cosas que pasan, por lo tanto, todos sumamos. Los que lideran este tema, los que están poniendo el pellejo en la calle, son los que están en Venezuela. Ridículo sería pensar que son los que están afuera. Eso sí no tiene ningún tipo de sentido. Pero de ninguna manera podemos desmerecer, por muy poco, insisto, o por mucho, no podemos desmerecer lo que se está haciendo en el exterior. No podemos desmerecer, por ejemplo, los que están haciendo comunidades de venezolanos en Perú y en Colombia que se han organizado, agarran sus camionetas o sus carritos o agarran un taxi, lo llenan de comida y se van a las plazas a repartir comida, a repartir medicina. Médicos venezolanos que han emigrado previamente se montan un estetoscopio y se van a revisar a los niños, se van a revisar a los ancianos. Eso está ocurriendo. Entonces, no tiene ningún sentido seguir discutiendo de si los que se quedaron son más valientes, si los que se fueron son más valientes, si unos hacen algo y si los otros lo que hacen es llorar. No, ya basta. Es hora de entender. Y además esto es una estrategia muy buena del régimen venezolano, dividirnos. Lo hicieron con la oposición totalmente dividida. Ahora, como ya la oposición está destruida, ahora hay que además dividir al propio pueblo venezolano. ¿Ustedes saben qué significa 4 millones de venezolanos en el exterior? Más del 10% del país está afuera. Y si quitan a los dobles cedulados, que seguramente seremos menos de 30 millones de habitantes, casi que llegamos a ser el 20% de la población. Que son hermanos tuyos, que son hermanos míos, que son familias divididas. Y que muchos se han quedado en el camino tratando de conseguir incluso la libertad, no para sí mismos, sino para conseguir dinero para enviarlo a Venezuela, porque esa es otra. El régimen venezolano hace rato que disfruta las remesas que enviamos los venezolanos en el extranjero. El canal humanitario está abierto de manera implícita, no hace falta anunciarlo. No nos para ni una caja. Lo que queremos meter en el país lo metemos.
¿Por qué? Porque le interesa, no es dinero que se produce allá. Dinero que está ingresando, que estamos inyectando allí. Entonces, insisto, es hora de no pensar en quiénes son y en quiénes no son. Es pensar en cómo cada quien, por lo mucho o por lo poco, puede aportar para su país. Genuinamente. Pero ¿cómo puede aportar para su país? A ver, continúo. Clara Mercedes nos dice buena señal. Pedro dice desde afuera podemos hacer mucho desenmascarando el régimen venezolano. Carlos Eduardo Marcic nos dice, aunque no soy especialmente seguidor de Julio Coco, su beta político de ayer incluyó un análisis muy bueno del rumbo que se llevan los políticos como María Corina y Ledesma. Dice la gente de Trámites Responsables, Barinas, pero ¿quién es Luis Almagro? No puedo decir el calificativo porque estamos al aire en nuestras emisoras también para Venezuela. Bueno, refiriéndose que es una persona como Maduro, como Diosdado, como López, Ledesma, en fin, todos los demás políticos. Ricardo dice, todos son unos usurpadores, todos los poderes están secuestrados. Por allí continúa Arsene diciendo, ¿y qué les parece la ida de Borges con su familia? La verdad, bueno, hablando del tema de Julio Borges, que ha salido del país, incluso ha anunciado una gira internacional para denunciar lo que está pasando, cosa que ya es ampliamente conocida por todos. Zuli dice, nosotros los venezolanos somos como semillas, crecemos en cualquier parte del mundo y desde cualquier parte de ese mundo defenderemos a Venezuela. Carlos nos dice justamente que sí, somos verdaderos venezolanos. Pedro continúa diciéndonos que la comunidad internacional y la autoridad de la Asamblea Nacional Legítima, sumada a la Corte Suprema de Justicia en el exilio con el alcalde y los presos políticos y militares disidentes, se llevan al mando actual, pues serán posibles nuevos gobernantes de la Junta Humanitaria de Rescate Nacional. Berta nos dice, ojo, eso digo, un mes de bloqueo petrolero suficiente para que este régimen se acabe. Sin dólares, adiós delincuentes. Pedro continúa diciéndonos, los que hemos salido estamos desenmascarando a Maduro. Alfredo Guillén nos comparte, mientras se abre un expediente, se procesa la información, se corroboran las pruebas, se toman un café, se discuten otros temas políticos de Venezuela, no se toman las acciones. A veces tenemos que ser más pragmáticos y menos burocráticos. Allí tienen a Francia y a Rusia cuando Siria los atacó. Nadie fue burocrático en ese tema. Solo fue un bombardeo y ya. En el caso de Venezuela, una intervención sería sumamente estratégico. Yo estoy seguro que Estados Unidos ya tiene el plan más que montado. Pedro Fernández nos dice, desde afuera estamos creando una matriz de opinión que denuncia a Maduro y sus secuaces. El testimonio de los exiliados ha movido a la comunidad internacional. Los venezolanos, nos dice Elías Prato, en el exterior estamos organizados. La consulta popular promovida por la Asamblea Nacional en julio pasado nos permitió eso, organizarnos y mantenernos en contacto aprovechando cualquier evento para denunciar lo que ocurre en nuestro país. Andrés Betancourt dice, ¿todavía quedan chavistas haciendo lobby en el imperio? ¿Cómo ves las cosas por allá? Pues sí, lo están haciendo y más que nunca porque les interesa proteger sus bienes. Todos esos que nos robaron a los venezolanos, pues les interesa protegerlo. Muchos de ellos están tratando de conseguir lo que yo dije sobre Luis Ortega Díaz, su pasaporte de testigo protegido en los Estados Unidos. Pero dice justamente, en Bolivia no sabían que estábamos pasando hambre porque no hay noticias que lo digan tal y como es. Quiero ver la bienvenida que le van a hacer a Maduro en Perú. Dice Elías, yo no estoy tan seguro que finalmente vaya, tendremos que esperar. Oila nos dice, correcto, Vladimir, venezolanos somos todos y desde afuera también estamos haciendo todo lo posible para ayudar y alcanzar la libertad. Adrián Ahmad nos dice, tenemos una comunidad internacional que por fin nos apoya, pero unos partidos confundidos y un país que está clarísimo, quedan muy pocos en contra. Termino con un par de comentarios y continúo con las notas que tenemos para seguir discutiendo. Se nos ha ido casi que todo el programa de hoy nuevamente, pero nos dice, la comunidad de venezolanos exiliados se han repartido en todo el mundo para mover la opinión mundial en contra de Maduro. Y Oscar Moncada, a quien le doy un abrazo enorme, dice, los exiliados somos los verdaderos embajadores de Venezuela. Excelente punto, Oscar, gracias por estar allí. Fíjense ustedes, Donald Trump habla de las dictaduras en nuestro mundo. Y menciona específicamente o especialmente 4 dictaduras: Cuba, Irán, Corea del Norte y Venezuela, que cada vez con más fuerza y claridad lo dicen pues abiertamente. Antes se cuidaba mucho de hablar de Venezuela como una dictadura, sobre todo la Unión Europea, y lo está haciendo. Entonces, bueno,
En el marco de estas posibles sanciones y embargo petrolero, lo que se está procurando en este momento es evaluar las acciones para mitigar el impacto que en definitiva va a ocurrir, el impacto tanto dentro de Venezuela como para la región, porque estas sanciones obviamente traen consecuencias concretas para ambos actores, en el caso de los venezolanos y también para la región. Mientras tanto, y con esto ahora sí nos va a tocar cerrar el programa de hoy. Tengo mucha más información, nunca me da tiempo. Un tema importantísimo es que justamente dirigentes y organizaciones del mundo saludan decisión de la Corte Penal Internacional sobre Venezuela. Dirigentes y organizaciones del mundo saludaron el paso dado por la Corte Penal Internacional, que este martes, además ya lo saben, inició un examen preliminar sobre los posibles crímenes cometidos en Venezuela durante las manifestaciones y disturbios contra el régimen de Nicolás Maduro en el 2017. Se ha denunciado que las fuerzas de seguridad emplearon frecuentemente una fuerza excesiva para dispersar y reprimir manifestaciones y arrestaron y detuvieron a miles de opositores o personas consideradas como tales, algunos de los cuales habrían sido sometidos a graves abusos y maltratos durante la detención, señaló en un comunicado el fiscal o la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda. La fiscal general de Venezuela en el exilio, Luis Ortega Díaz, se pronunció poco después del anuncio y recordó que el pasado 16 de noviembre consignó más de 1.690 pruebas, y aquí es clave la figura de Luis Ortega Díaz, que sustentan los crímenes de lesa humanidad cometidos por las fuerzas de seguridad del Estado venezolano contra manifestantes. Pero bueno, el hecho es que así las cosas, nos tocará retratar el resto de las informaciones para la semana que viene. Quiero cerrar rápidamente con esto. Hice un pequeño ejercicio para demostrar cómo están secuestrados los 5 poderes del Estado en Venezuela. El ejercicio lo que hice fue un paralelismo entre los puntos clave de la negociación que nunca se logró llevar a cabo y cuáles son las organizaciones que participan, digamos, del Estado venezolano, del aparataje venezolano, las cuales se han puesto a la orden del Poder Ejecutivo. Lo primero, por supuesto, era básicamente el tema de las sanciones contra Venezuela, en las cuales se pedía, por supuesto, que de alguna manera fuesen evaluadas, fuesen estudiadas, pero a partir de ello, desde el punto de vista de las elecciones, decían, se celebrará en el segundo semestre del año 2018 con un nuevo Consejo Nacional Electoral, y vamos acá, dicen, la convocatoria oficial de la elección deberá realizarse un plazo no menor a 6 meses en la fecha de los comicios. Este plazo, por cierto, está contemplado en la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Bueno, aquí está, primera violación. ¿De quién? De la Asamblea Nacional Constituyente, que no ha girado ninguna otra instrucción desde el punto de vista de la jurisprudencia, y han aparecido con esta decisión de presentar elecciones antes del 30 de abril. Ya sabemos que van a ser el 22 de abril. Entonces tenemos órgano supraconstitucional impulsado por Maduro ilegalmente, que hoy día gobierna de facto el país. Luego piden centros nacionales de votación serán reinstaurados en sus lugares originales. Esto también le corresponde al CNE, Poder Electoral. Invitación a las misiones de observación internacional independientes. A esto le corresponde al CNE, le corresponde a la Cancillería. Le sirven también al Poder Ejecutivo. Revocar las inhabilitaciones, Ministerio Público, Tribunal Supremo de Justicia y el Ejecutivo también. Fíjense cómo está secuestrado. Si de verdad los poderes fuesen independientes, ¿por qué todo esto pedírselo al Poder Ejecutivo? ¿Por qué hacerlo? Si se supone que hay independencia de poderes en Venezuela. Sigo. Equidad de acceso a los medios, Ministerio de Comunicación, que hacen lo que quieren con los recursos de los venezolanos, con los medios del Sistema Nacional de Medios Públicos. El Plan República no podrá interferir en las actividades de la mesa de votación. Le corresponde al Ejecutivo, al Ministerio de la Defensa. Luego, normalización institucional. En el plazo de 15 días se levanta el desacato a la Asamblea Nacional. Tribunal Supremo de Justicia. Luego hablan de la situación económica y social, que habla de abordar la cooperación para la mejora del abastecimiento de medicinas y productos alimentarios en Venezuela. ¿Dónde está la Defensoría del Pueblo? Que no se escucha, que no aparece. ¿Dónde está el propio Ministerio Público? ¿Dónde está el resto de los poderes? Aquí tenemos una visión clara de cómo se hace este paralelismo, y pues es más que cristalino entender que el control total del quehacer venezolano lo maneja por vía de secuestro el régimen
venezolano. Así que ustedes, muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Ya nos toca despedir hasta el próximo lunes. Se les quiere muchísimo, se me cuidan y como siempre les digo, que Dios me les bendiga. Y nos despedimos. Será hasta el próximo lunes.